Ay Gallego, ¿es cierto que la vecina tuya le está pegando los cuernos a Ulises? Le preguntó María Emilia unos días después de eso, cuando pasaba frente a la casa de ésta al regreso del trabajo. Y con su propio cuñado, Rafael, le dijo él y siguió andando. Mariuska llegó corriendo a la casa de María Emilia y Pedro, era ya el atardecer, por sus mejillas gruesas lágrimas corrían a borbotones, tocaba desesperadamente a la puerta, y una y otra vez repetía incansable, María Emilia, mi mamá me va a matar, María Emilia, mi mamá me va a matar. En solo unos segundos María Emilia abrió la puerta un tanto asustada diciéndole a Mariuska que entrara y luego miró a la calle en dirección a la casa de esta para ver si la madre iba tras ella. Pedro, que estaba bañándose al oír los sollozos de Mariuska, se envolvió en la toalla y asustado salió a ver qué pasaba, mientras María Emilia le preguntaba a Mariuska cuál era el problema y sin mucho regateo Mariuska le dijo, mi mamá me va a matar porque hace 3 meses que no me da la menstruación, y yo creo que estoy embarazada. ¿Y quién fue el cabrón que te embarazó?, preguntó María Emilia. ¿Y por eso nada más te va a matar?, preguntó Pedro riéndose, porque pocas cosas matan en tu casa, y luego volvió a entrar al baño. Fue Ezequielillo, el hijo de Ezequiel el que maneja el camión de la unidad militar, respondió ella. María Emilia respiró profundo, sabía que Ezequielillo no dejaría a Mariuska abandonada, él era un muchacho muy serio para tal atrocidad. Vete y dile a tu mamá que venga acá, le dijo María Emilia a Mariuska. No, María Emilia, mi mamá me va a matar. Deja las ñoñerías, si te diste el gustazo ahora enfrenta el estacazo. La enfermera se levantó del sofá y salió a la calle llamando a gritos a Lidia, la mamá de la susodicha embarazada, que desde el portal de su casa preguntó. ¿A qué iba Mariuska llorando a tu casa? Ven acá y hablemos mejor. Mariuska de un salto se levantó y fue hasta la cocina a esconderse allí, detrás de la nevera, temblaba como una hoja expuesta al viento, se metió los dedos de la mano derecha en la boca para que no se oyeran los sollozos y casi no se oía ni la respiración. Después que María Emilia le contó a Lidia lo sucedido, ésta dijo, ahora sí le voy a dar una paliza. Mariuska al oírla se estremeció de pie a cabeza, luego Lidia continuó, no por lo que hizo, sino, por llorar toda la tarde sin decirme qué era lo que le pasaba, como si quedar embarazada sea algo del otro mundo. Hoy día es más natural eso que casarse como yo me casé, sin que nadie me tocara, a parirlo y a lavar pañales, y a seguir estudiando, y conmigo no cuente que ya yo parí todo lo que iba a parir. La tarde estaba tranquila, el aire cálido soplaba suave, Milagros recibió a su macho como le decía ella, con un grandioso beso y una queja de su mamá, que vivía en un lugar apartado del campo y que en toda la semana no habían ido a verla, le prometió que irían el sábado siguiente y le llevarían lo que tanto a ella le gustaba, el mejor café criollo. El día de los enamorados se acercaba y el frío de la tarde hizo que Milagros y el gallego se sentaran tras las persianas para ver la polvorienta calle. El señor de la escopeta y su esposa Marina, en esos momentos recogían sus cosas y entraron en su casa mirando una y otra vez para ellos, cuya silueta era fácilmente visible tras las persianas. ¿Cuál será el mira de este?, dijo el gallego maquinalmente. Quizás lleven mucho rato ahí, dijo Milagros sin mucho titubear. Sentados ahí, al calor. Le dijo este y luego agregó, sabes, al señor de la escopeta le dicen toro sentado, aunque también le dicen, el guardián de la piedra, porque se pasa la noche sentado en una piedra con la escopeta en la mano, cuidando unas vacas que tiene, y aquí en la cuadra le dicen el cuida concha,
porque se pasa la noche corriendo por la calle diciendo que hay un mirahueco, desde que llegó aquí, y nunca se ha visto a otro que no sea a él. Minutos después el señor de la escopeta y Marina volvieron a salir al portal, y el gallego aprovechó y desde la ventana le dijo: para coger al mirahueco no hay que hacer tanto aspavientos con la escopeta, lo que hay que hacer es traer a la policía con los perros y ya veremos dónde van a parar. El escopetero tartamudeó por largos segundos, al final: no hay que molestar a la policía, tarde o temprano yo lo voy a sorprender. Yo creo que eso sí es problema de la policía y estoy convencido que con los perros se sabrá rápido porque ya veremos a dónde van a meterse. ¿O tienes miedo que los perros vayan a meterse en tu casa? No creo que la policía tenga algo que ver en esto, decía en voz alta. Yo un día de estos traeré a la policía con los perros para acabar de una vez con el misterio del mirahueco, ya los perros sabrán a dónde meterse, y esos no se equivocan. Se estremeció de pánico, no quería que se inmiscuyera a la policía en todo aquello y solo una causa motivaba esa realidad, pero se intentaba que nadie supiera nada de estas conversaciones con él, para impedir que alguien fuera a decirle que lo estaban vigilando, y solo Pardo se mantenía al tanto de todo. El gallego esperaba en realidad otra respuesta, cada día las evidencias caían a su paso, cada día todo era más claro. A partir de entonces y durante algunos meses al señor de la escopeta no se le vio por la calle y no había ni un solo comentario. Pardo y él se mantenían en constante comunicación sobre este vecino, pero no había modo de verlo en la calle en horas de la noche. Todo se había detenido en el tiempo, ni un sí, ni un no, nada que comentar y nadie quería decir palabra alguna sobre la causa de tanto silencio, solo Pardo, y el gallego, que decía que él no tenía dudas. Con el paso de las semanas los vecinos comenzaron a sentir alguna que otra incomodidad ante tanto silencio y comenzaron a surgir alguno que otro comentario, pero en realidad al final pasaba inadvertido. Con la llegada del Día de los Enamorados el apetito sexual se incrementa en todos los enamorados del mundo, y Milagros y el gallego no eran una excepción. Era fin de semana y todo se preparó con tiempo para una noche feliz, regalos, flores en toda la casa, la comida, vinos y unas cervezas prepararon la escena apropiada para disfrutar de la eterna juventud. La temperatura estaba agradablemente fría. Estaban convencidos que sería una noche feliz, y con un poco de música romántica y el dormitorio a media luz, todo parecía que marcharía de maravillas, pero les aguardaba un imprevisto de tamaño colosal. Después de una ligera comida y algunos tragos de vino comenzaron los besos y las caricias que preceden al sexo, y tras las caricias, la desnudez y la desesperación comenzaron a producir alguno que otro ligero ruido. El fuego de la cama comenzaba a aumentar por minutos. Milagros se levantó a revisar las persianas de la ventana lateral que parecían tener alguna hendidura por donde un fino hilillo de aire frío se sentía en la habitación. Se puso en pie y de un tirón volvió a acostarse junto al gallego diciéndole al oído: ¿sabes lo que acabo de ver? Al diablo, le dijo este. Peor, dijo ella a secas, luego agregó: párate despacito y mira a la ventana de la vecina para que veas lo que está haciendo. Despacito. El gallego se incorporó lentamente y pudo ver cómo la vecina se sacudía como un terremoto recostada al televisor junto a la ventana de la sala, ya que entre ambas casas solo distaban 2,5 metros. Se agachó lentamente hasta quedar acostado junto a su querida esposa que una y otra vez le decía: está masturbándose, esa mujer es una enferma mental, tiene fuego uterino. Baja la voz muchacha, le dijo él, déjala que se divierta sola que Ulises debe estar durmiendo o para el trabajo.
Luego Milagros dijo en alta voz, «¡Qué clase loca!», masturbándose. «Baja la voz muchacha», le repitió un tanto disgustado, «deja que se divierta sola, que hoy Rafael no puede venir porque tiene que estar con su mujer». El día de los enamorados se hizo largo, muy largo, con aquella parada que les obligó a hacer la vecina, pero aquello terminó por crear una noche más placentera y mucho más agradable. La imagen de ver aquella dantesca situación que habían visto, una mujer masturbándose, era para ellos algo sensacional y divertido, que les hacía reír y al mismo tiempo sentir más placer recordando a cada momento aquella imagen fenomenal que no se les borraba de la mente. A cada momento riendo a carcajadas, levantaba los ojos y la veía sacudiéndose. Todo un terremoto. Hubo un momento en que sacudió la cama fuertemente presionando el colchón con el pie acompasadamente hacia arriba y hacia abajo y mirando a la vecina como ella se aceleraba al compás de las sacudidas, al tiempo que Milagros le decía al oído, «La loca está masturbándose, la loca está haciéndose la paja». Una gruesa carcajada hizo que la vecina se retirara de la ventana y cerrara las cortinas suavemente para no hacer ruido. Milagros y el gallego siguieron en sus cosas hasta quedar dormidos sin volver a oír ni el más mínimo detalle de las locuras y el sufrimiento de la mujer más desenfrenada del mundo. Pocas semanas después la vecina amaneció divorciada de Ulises, y como pedigüeña, a fin de cuentas, intensificó sus andanzas a la cocina del gallego, aprovechando que los patios estaban sin cercar, y una y otra vez aparecía tocando a la puerta de la terraza, y Milagros una y otra vez diciendo, «Es tan descarada que pide de todo y no da ni los buenos días». Un buen día llegó con un jarro pidiendo que le dieran un poquito de azúcar con la tan poca suerte que fue a parar a las garras del gallego, que ni corto ni perezoso se lo colmó del dulce grano, pero al momento de entregárselo le dijo que eso valía 5 pesos y como ella dijo que solo quería un poquito, como diciendo que eso no vale nada, fue echó el azúcar en su depósito y le devolvió el utensilio diciéndole, «Yo no sé cómo una mujer que tiene tantos maridos como tú, tienes que andar pidiendo comida en la casa de los vecinos, tú follas gratis. Mi casa no es ningún mercado, aquí ni se vende ni se regala nada». Poco rato después volvió la vecina, siempre por los patios, enseñando una bata de niña y diciendo que era para cuando su niña fuera a una boda o a unos 15, y el gallego entonces le dijo, «¿Por qué no compraste mejor un plumero para que le sacudas el trasero que deben tenerlo lleno de telaraña? Lo poco que comen esas niñas es lo que vienes a pedigüeñar a mi casa». Ella se quedó muda. «¿Verdad que tú no tienes piedad de nadie?», dijo Milagros al oírlo tratando de suavizar las cosas. «Es que yo no entiendo a esta pedigüeña», le dijo él mirando para ella, «tiene como 40 maridos y pide comida a los vecinos, ella no les cobra a los hombres de gratis». La desvergonzada vecina se fue cabizbaja y poco rato después la dulce y encantadora mujer del gallego regresó del patio a donde estaba haciendo una breve limpieza diciendo, «Sale al patio y mira lo que está haciendo la vecina, luego ven que te voy a decir una cosa». El gallego salió y pudo ver a su vecina sentada junto a la mesa que tenía en la terraza, lloraba desconsoladamente. No entendió nada, pero hizo lo que Milagros le había dicho. Volvió junto a ella y ésta le dijo casi en una humilde carcajada. «¿Sabes qué es lo que le pasa? Ulises se fue a vivir al extranjero». «No», le dijo él casi de un grito, llorando porque se fue al extranjero, o porque ya no le puede pegar más cuernos. «Cállate muchacho», le dijo ella en voz baja. «Así que Cornelio se fue al extranjero», le dijo él hablando en alta voz, «tanto tarro que le pegó y ahora llorando».
Verdaderamente, es algo que no se logra soportar en silencio, saber que después que alguien desprecia con los cuernos a su pareja, vaya a llorar porque ésta se aleja de su lado, después de pegarle tantas veces los cuernos a un hombre, ver cómo lloran porque éste se ha ido a vivir a otro país es algo realmente inexplicable. Pero a veces el llanto no es más que el escape para demostrar que el dinero es la única cosa que atrae a una persona hacia otra, y ver llegar a Ulises con dinero a la casa de una mujer que llora por su ausencia es como decir, déjale bastante dinero. Después que la vecina se separó del marido que tenía, se dedicó a llevar a su casa turistas que venían al pueblo, y desde la primera vez que ella los llevó a casa, se producía un ruido raro que algunos en el barrio querían oír. Porque milagros, desde la primera vez que oyó aquello decía que eran mujeres jadeando, que estaban de lesbianas, y los vecinos iban a la casa del gallego a oír aquellas raras griterías y siempre decían lo mismo. Están de lesbianas. Un día comentando con Pedro dijo al gallego, cuando las griterías vuelvan a suceder llámame que quiero oír para saber si eso es verdad. Así fue. Un día y al anochecer los vecinos vieron llegar turistas a la casa de la vecina y simultáneamente Pardo y otros corrieron a la casa del gallego para oír lo que ellos llamaron el tortilleo de la vecina, que en la mayoría de los casos se producía al anochecer, cuando el vecindario estaba en los trajines del baño y la comida, y la distracción dejaba pocas posibilidades de ser vista al entrar la mujer que llegaba a su casa. Conjuntamente con algunos turistas, la lesbiana era tan conocida en el pueblo que ninguno de los allí presente tuvo dudas de quién se trataba, su voz tan característica no confundía a nadie. Todos al oír aquellas griterías decían lo mismo, no hubo en todo el vecindario un hombre de vergüenza que no quisiera oír aquello que todos decían que era un tortilleo. Reunidos junto a la ventana del dormitorio del gallego un anochecer, sobre las 9 de la noche, oyendo aquellas griterías, a Pedro se le ocurrió gritar, lesbiana, lesbiana. En solo unos segundos la vecina se asomó a la ventana y abriendo ligeramente las persianas dijo, total tú no puedes decirle nada a nadie porque a ti nadie te hace caso. Pocos minutos después abrieron todas las persianas del dormitorio y juntos a una vez gritaron a viva voz, lesbiana, lesbiana. La vecina entonces al oír que los gritos eran de más de una persona apagó las luces de toda la casa y un abismal silencio lo cubrió todo. Tan bonita que es y miren qué sorpresa, hace de todo para no trabajar. Dijo Pedro, así es la vida, dijo el gallego, un marido en cada esquina, y resulta que es hasta del otro barrio, eso es lo que se llama una mujer sin bandera. Dentro de su casa la vecina compartía momentos con una joven que era del barrio donde vivía Pardo, una lesbiana muy conocida por todo el pueblo, cuya inconfundible voz no dejó lugar a dudas, sabiendo la fama que tenía dicha mujer en todo el pueblo, le pidió que no fuera a hablar mientras un hombre con voz inconfundible de un italiano con una cámara las fotografiaba una y otra vez sin importarle lo demás, tomaba fotos dejando oír el disparo de la cámara. No hablen, le decía la vecina al turista y a la lesbiana en voz baja, no hablen que los vecinos están recostados a la ventana oyendo lo que estamos haciendo. Fagli sentire o, lasciali parlare o, repitió el turista varias veces. Poco a poco y a toda prisa, todos los vecinos de vergüenza fueron convenciéndose que había llegado a la cuadra una mujer sin bandera, que lo mismo se acostaba con un hombre que con una mujer, ya nadie tenían dudas pues la mujer que entraba en la casa era una famosa lesbiana del pueblo cuya voz de barítono,
como decían todos, era muy conocida en todo el pueblo, y solo los 4 de siempre, como se le decía al escopetero, y sus únicas 3 amistades no querían entender el tortilleo que se formaba en la casa al lado del gallego, entre las que se destacaban la misma Mariusca, que no paraba de decir que eso no era cierto, y por mucho que Pardo, Pedro y María Emilia intentaron hacérselo entender, no lograron avanzar ni un paso y no paraban de decir que eso era mentira. El señor de la escopeta fue siempre un caso excepcional, y cuando el gallego le dijo lo que sucedía en la casa de la vecina, sin pensarlo mucho dijo: pues esa mujer debe ser muy buena en la cama por la cantidad de hombres que vienen a meterse ahí. Bueno, le dijo él, yo que no tomo sopa de gallinas no lo veo así. Gallina con gallina no da sopa, eso solo sucede en el otro barrio. Al comentar en el vecindario lo que había dicho el escopetero sobre el tortilleo de la vecina, se comentaba cómo caminaba el señor de la escopeta en puntilla de pie por la calle, y cómo desde que llegó a la cuadra se mete en todos los chismes como una maldita mujerzuela, sin que ninguno de los que tienen un poco de vergüenza en todo el pueblo pudiera nunca decir una sola palabra que valga la pena repetir en alta voz, sobre este indiscutible hombre que solo despierta mucho odio y muchas dudas por todas partes, y todo un pueblo diciendo que se encarna en los hombres como un marica. Varios días después, hablando con Pardo frente a la casa de Monguito, Pedro tocó el tema del tortilleo de la vecina, y el gallego les contó lo que le había dicho el cazador de delincuentes sobre eso, que ella parecía ser una buena pieza en la cama. Monguito dijo entonces que él lo que quería que ella le diera por atrás, y después de unos segundos agregó: en Cayo Ramona ella era igual, ese tortilleo solo puede elogiarlo un marica, y Pardo sin más preámbulo dijo: yo los comparo con Renata y Reina, una pareja de vecinos míos que allá por los años 70 se matrimoniaron siendo los dos de barrios diferentes. Ellos trabajaban en el restaurante chino, frente al parque, y para colmo este camina muy parecido a Renata, solo le falta mover las nalgas. Todos nos reímos a carcajadas, solo Monguito no conoció al susodicho Renata, y ciertamente al modo de caminar de ambos solo le faltaba menear las nalgas para que no hubiera diferencias entre ellos. Milagros tenía una hija de 8 años que vivía con ella, y un hijo de 12 años que vivía con el padre, un tanto muy malcriado, y el hijo se había criado al azar de las malcriadeces paternales, que para el gallego eran insoportables, pues en varias ocasiones este tiró del pelo a su madre y la echó al suelo, por lo que un buen día aquella maravillosa obra romántica entre ellos llegó a su fin. Las malcriadeces de su hijo varón eran incorregibles. No tuvo respuesta, pero Milagros balbuceando repitió: ¿y tú qué haces en todo esto? A lo que luego apresurada aclaró: la tiñosa está desesperada por comerse mis sobras. Eran aproximadamente las 9 de la mañana cuando su pareja y el gallego se separaron, y de modo inexplicable la vecina entró en la casa, sin permiso de nadie, desesperada por ayudar a recoger sus cosas para que se marchara pronto. A simple vista no quería que hubiera arrepentimientos. Ya poco antes del mediodía estaba tocando a la puerta de la terraza llevando consigo un plato con comida diciendo: mira, es un poquito de comida que me sobró del almuerzo y me da lástima botarla. ¿Y ya ustedes almorzaron?, le dijo el gallego. Sí, yo siempre almuerzo temprano, respondió ella. Ah. Antes venías a pedir comida y ahora que Milagros se fue me la vas a devolver. No, es que me sobró, de verdad. Otras veces yo te he oído peleando a la 1 de la tarde que aún no has empezado a cocinar, le aclaró este.
A mí de cuando en cuando me gusta echar una canita al aire y hace unos días que dejé al hombre que estaba conmigo porque no me resolvía nada, le dijo ella sin más preámbulo. ¿Ya dejaste a Luis Carlos?, preguntó el gallego lacónico. Sí, ese hombre no resuelve nada, dijo desenfrenada. No te preocupes, afirmó el gallego, yo resuelvo menos que él. La vecina quedó cabizbaja. No se puede sacar agua de un pozo seco. A mí no me vas a sacar ni un vaso de agua, yo no soy Milagros. Le aclaró. Luis Carlos era el cuñado del gallego, y se quedaba desde hacía más de un mes, a dormir en la casa de la vecina, pero para él, el único compromiso era pasar la noche con ella, y cuando al despertar corría a la casa junto a su hermana, le decía que cuando ella se creía que él estaba dormido se levantaba a registrarle los bolsillos de los pantalones buscando dinero. Era realmente una odisea. Todos los días él diciendo lo mismo, la vecina se levantaba a registrar los bolsillos de los pantalones de los hombres que metía en su casa. Sin embargo, el dinero que ganaba no le bastaba para comprar sus alimentos, por eso tenía que ir a pedigüeñar comida a la casa de los demás, por lo que en el edificio donde ella vivía decían que era puta por comida. Solo 4 días habían transcurrido desde que Milagros y el gallego se habían separado, una nueva romanza comenzaba para él, casi sin esperarlo. Lalita, la hija más pequeña de una ex compañera de trabajo, se había encontrado en la calle, andaba cabizbaja, caminaba lenta, apaciblemente lenta. Se quedó mirándola, hacía algunos años que no la veía, aun viviendo tan cerca el uno de la otra, no se veían, y la alegría de volver a encontrarse contrastaba mucho con la tristeza con que ella lo había saludado. Lalita era una mujer de las que se les llama mujer, seria, casera, confiable para la vida de una casa, sin manchas, segura de sí. Mujer doméstica en toda la extensión de la palabra, estaba tan apetecible como la primera vez que la vio. Su pelo ligeramente encrespado, suelto caía sobre sus hombros, la blusa blanca de mangas a medio brazo, ancha, suelta sobre la piel, guardaba una mano que posó sobre su cara cuando fue a darle un triste beso de saludo, se fijó cuidadoso en ella. Su carácter no era el mismo de siempre, por lo que se apresuró a preguntarle si le sucedía algo, lo miró fijamente y luego de largos segundos le dijo, no sé qué decirte. ¿Problemas de salud, de familia?, le preguntó el desesperado. No, dijo ella un tanto melancólica. Su interlocutor se encogió de hombros. Entonces, ¿qué problema tienes? Mi marido se fue de la casa sin una explicación. ¿Y tú qué le hiciste? Nada, yo soy igual todos los días, casera. Tú me conoces. ¿Y la cama? Le preguntó Igual, fuego siempre cada vez que él tenía deseos, le dijo. Entonces él no te merecía, yo también me separé de mi mujer hace 4 días. Sí. Le dijo ella, ¿y qué problema tuviste? Un hijo incorregible, alegremos nuestras vidas. Juntémonos, le dijo el desesperado. Yo lo quería tanto, dijo ella con un tono de llanto, pero él no te quería a ti, si te hubiera querido no se hubiera ido sin una explicación. Eso me dicen todas mis amistades, si se fue sin decir nada es porque no me quería. El tono de su voz cambió ligeramente, el gallego le tomó las manos y le dijo, unámonos y acabemos con nuestra soledad, yo te conozco bien y tú a mí también, matemos nuestra soledad, mi casa no es un paraíso, pero estaría muy feliz de tenerte junto a mí. Cierto es que yo te conozco desde hace muchos años, dijo ella, pero eso hay que pensarlo muy bien para que no me pase igual que con que parecía muy bueno y resultó ser muy malo.
te comprendo, no estoy apurado, sabes, yo no sé muy bien dónde tú vives, quizá un día de estos te hago una visita, dijo el comprensivo, hace mucho tiempo que no veo a tu señora madre, ¿cómo está ella? Mami está de lo mejor, tan fuerte y saludable como siempre. Yo te llevaré a mi casa cuando tú decidas, ya sea de visita o de pareja, para mí será un placer muy grande tenerte conmigo, aclaró el gallego. Lo pensaré bien y tú sabes que le pediré consejos a mi mamá pues ella te conoce mejor que yo. El gallego sonrió. Tómate tu tiempo, que las cosas salgan bien hechas, será todo mejor y más duradero. Lalita era muy conocida para él, por lo que la noticia de su soledad dejó solo desesperación, una mujer de casa en toda la extensión de la palabra, una jugada maestra para alegrar la vida de cualquier hombre, noble, sencilla, estable, la mujer perfecta para crear un hogar, lo más agradable para la casa, su mamá presumía de ser buena cocinera, por lo que éste supuso que ella lo sería también, resolver el problema de la casa, la soledad y la cocina, sería todo en uno, por lo que fue tras ella hasta su casa, donde vivía con su mamá, que todavía cuidaba de ella como de una bella flor, no obstante, se fue de la casa de Lalita lo más rápido que pudo. No quiso demostrar el excesivo interés que en definitiva a veces despierta malestar en algunas personas, prefirió saber dónde vivía y tras recordar un poco el pasado cuando su madre y él trabajaban juntos, se despidieron con el simple deseo que todo saliera bien, se fue a casa a arreglar algunos desórdenes de todo hombre que se encuentra solo, con la esperanza. El muy cabrón no servía para nada, solo para atraer los mandados y cargar los cuernos, le dijo él. El dulce está riquísimo, te iba a traer una cervecita, pero no está fría, después recojo el plato, dijo ella un poco confusa al oír lo que éste le decía. Al anochecer la desesperación por ver a Lalita hizo que buscara una excusa para ir a su casa a verla, la llegada de la noche le había despertado las ansias de tenerla junto a él, pero la excusa perfecta no aparecía y se encaminó hacia su casa sin otra causa que verla una vez más. Todo el trayecto hasta la vivienda de ella lo hizo buscando el justo motivo para llegar, pero no hallaba el verdadero porqué para hacerlo. Al llegar, una hermana desconocida lo saludó con el deseo de que las cosas se les dieran pronto, si se conocen yúntense ya que están pasando trabajo los dos, juntos todo es mejor, les dijo esta. La hermana de Lalita, ligeramente gruesa, pero muy graciosa al hablar con un aire de igualdad en la voz, la cara y el cuerpo, vestía un pantalón ligeramente suelto que parecía estar hecho por un sastre, como decía ella, miraba insistentemente juntando los dedos índice de ambas manos y diciéndole a su hermana que no lo pensara más, mientras Lalita insistía en que las cosas había que pensarlas. El gallego desesperado se fue a retirar a su casa en el momento en que apareció la decisión final, Lalita se iría con él, pero al amanecer tendría que volver a su casa pues una hermana que vivía junto a ella quería que la llevara al día siguiente hasta la clínica porque no se sentía bien de salud, quedaban en eso, ella iría para su casa, pero al amanecer volvería a la casa de sus padres, abrazados de contentos se encaminaron a puros besos por toda la calle. Al llegar al barrio, pudieron ver al señor de la escopeta con dicho trasto en la mano caminando por la calle, eran aún aproximadamente las 10 de la noche, y al ver aquello ella le preguntó qué era eso, y él le respondió que era un maniquí andante. El señor de la escopeta como siempre haciendo sus payasadas callejeras, aunque nunca se le había visto a tan tempranas horas de la noche caminaba con la escopeta en la mano diciendo su tontería de siempre. Si lo cojo lo mato, seguro que lo mato.
Luego de entrar en la casa y sin pensarlo 2 veces se colmaron de besos y caricias, mientras ella en realidad quería ver primero los regueros y las cosas mal hechas que había, aunque para suerte todo había sido recogido a tiempo. Los hombres regados no prosperan nunca, siempre son regados, decía. De una rápida inspección a la casa, a la mala cocina, al sabor de algunas cosas que tenía cocinadas, algunas risas y críticas a cada cosa que probaba, pasaron a la seriedad y el sexo, y nuevamente a la vecina pudo vérsele recostada a la ventana de la sala junto al televisor en el lugar donde siempre, se sacudía como un terremoto, pero esta vez las sacudidas fueron de odio y de desesperación. Lógicamente porque no era ella la que ocupaba un lugar en la cama del gallego. Varias veces pudo verse su silueta que caminaba desesperada por las habitaciones, cuya sombra se reflejaba en las blancas cortinas. Iba hasta la cocina y regresaba junto a la ventana de la sala, hasta que el gallego le hizo saber que estaba mirándola. Entonces desapareció. En la calle, el señor de la escopeta seguía diciendo, si lo cojo lo mato, y Lalita desesperada al oírlo preguntó si era cierto que aquello era un arma de fuego, por lo que recibió un rotundo no, es un maníaco descerebrado con problemas que desde que llegó a esta cuadra dice que hay un mira hueco y nunca se ha visto a otro que no sea él. El cansancio y el sueño pusieron fin a aquella noche de felicidad, amor y sexo. El amanecer los sorprendió dormidos. Era domingo y la cama los acogió hasta un rato más tarde de lo acostumbrado. La encantadora mujer no tardó en salir para su casa, apenas sin desayunar corrió a ver a su hermana enferma que necesitaba de su presencia en la casa y tenía ella que ayudarla en sus labores, fundamentalmente en la cocina. No tardó mucho rato en que la vecina fuera por los patios y le dijera, «Gallego, ¿te casaste anoche?» No, le dijo, estaba desempolvando mi cama que ya estaba polvorienta. Y tú ahora eres la administradora de mi cama. La respuesta tardó en llegar. La vecina quedó muda, no obstante, sus ojos demostraban una desesperación muy grande por no poder caer sobre su colchón. Ella era una trabajadora sexual de las llamadas bravas de verdad, de las que comúnmente se les llama fuego uterino como lo decía todo el vecindario, pues tenía días de traer a su casa 5 y 6 hombres distintos a diferentes horas, y cuando estaba con un hombre en su cama, la gritería era de espanto. No, no, dijo al final, es que aquí se oía todo. Y tú siempre tan preocupada detrás de la ventana que te pones a saltar de alegría, anoche también saltabas como siempre, ¿no es cierto? Yo no sé quién te ha dicho que yo me paro a saltar de alegría detrás de las ventanas. Milagros me lo decía, que te masturbabas detrás de la ventana, le dijo este, y anoche estabas desenfrenada. Milagros no sabe lo que se perdió. Tú eres la que no sabes lo que no vas a ganar, terminó diciéndole y casi la dejó con la palabra en la boca ante su macabra insistencia. La hermana de Lalita había contraído una gripe muy fuerte que le provocaba dolores en las coyunturas de todos los huesos, y apenas se levantaba de la cama por lo que tenían que ayudarla en todo, y Lalita era la pieza idónea en toda la familia para cuidar de ella. Le había prometido que a la hora de la comida y la cena llevaría para él la mejor cocina del mundo, que no se preocupara de hacer nada, puesto que su mamá era la cocinera familiar y ya que todas vivían en un mismo edificio, era domingo y solo tenía que esperar. Y esperar. Y esperó ante la televisión a que casi al mediodía llegara la encantadora mujer llevándole varios potes con frugales comidas. En cuanto se oyó la voz de Lalita en la casa, la puerta de la terraza se hizo sonar, de nuevo la vecina empeñada en meterse en su cama no paraba de inventar favores con tal de lograrlo.
Había entrado en el patio como siempre, desesperada con un plato de comida, diciendo que eran cositas que le quedaban de la comida y le daba lástima botarlas. Otra vez tú. Milagros te hizo el testamento. A veces pienso que tú eres la heredera. Le dijo él visiblemente enfadado, eres bastante empeñada en el triunfo, o me llevas a la cama o pereces en la contienda. Lalita se asomó en silencio a la terraza. No, es que son cositas que me sobran de la comida y me da lástima botarlas, tú sabes que la comida no se bota, le dijo sonriendo. Y un hombre solo es comida fácil, no es así. Le aclaró él. Qué pesimista eres, le dijo ella al final. La vecina se fue a su casa mientras Lalita se mantenía recostada al umbral de la puerta mirando cómo se alejaba, era muy empeñada en lograr su objetivo de llegar a su cama. Por momentos, el gallego pensó que su encantadora pareja quería decirle algo, pero se daba cuenta que se contraía para no hablar, había algo en ella que quería decirlo todo. Na le llevaba de comer a casa, y se quedaba toda la noche con él, organizando y arreglando todo lo que el solitario dejaba regado. Mientras la vecina intentaba una y otra vez meterse en la casa del gallego, este le comentaba a todo el vecindario, una y otra vez, que ella quería que la llevara a la cama para vivir de su trabajo, y una y otra vez los vecinos le decían que tuviera cuidado que ella debía tener el SIDA, y muy en especial, el señor de la escopeta, no paraba de decirle que cuando levantara la cerca de su casa la hiciera bien alta, para que esa mujer se asfixiara de calor encerrada y se fuera pronto del barrio. No había un solo vecino que no dijera cosas por el estilo. Mariuska una y otra vez le decía que lo que Jordanka había metido al lado de su casa era una mujer muy mala, y Pardo no paraba de decirle que hiciera un preservativo con una cámara de bicicleta y se la llevara a la cama, o de lo contrario nunca lo iba a dejar en paz, y se iba a arrepentir de todo porque no hay nada peor que una mujer mala despreciada por un hombre. Pardo, una y otra vez le decía que hiciera el preservativo con una cámara de bicicleta porque uno de látex podía romperse y enfermar del SIDA. Hacía algo más de un mes que Lalita y el gallego compartían la vida de esa forma, un día su ausencia se prolongó hasta bien entrada la noche, no le llevó nada de cenar, por lo que bajo una enorme preocupación por lo que estuviera sucediendo con la salud de su hermana, se fue a su casa a ver qué pasaba, y grande fue su sorpresa cuando la encantadora mujer le dijo que la vecina había tenido una breve conversación con ella, en la que le había jurado, por su madre, que él era el querido de ella, que no fuera a molestarlo más a su casa porque a ninguna mujer le gustaba que otra le usara a su amante o de lo contrario iban a tener problemas. No podía creer lo que Lalita le estaba diciendo, la mujer más indeseable de la tierra, diciendo que él era su amante. Por un fugaz instante dudó de la palabra de Lalita. Una mujer que, si yo hubiera querido acostarme con ella, hubiera puesto un pie en el polo norte, y el otro en el polo sur, diciendo que yo soy su amante, le dijo el gallego. Sintió una repugnancia indescriptible, amante de la mujer más barata de la tierra. Bastaría con un solo fruto de todo lo que él tenía sembrado y ella se hubiera quitado la ropa en fracción de segundos. Qué indeseablemente hedionda hay que ser para tan asquerosa actitud. Qué asco mujer, dijo maquinalmente, yo acostarme con esa asquerosa mujer que ha tenido días de traer a su casa 5 y 6 hombres distintos, y hasta turistas y lesbianas. Por mucho que insistió, no pudo convencer a Lalita para que volviera a su casa, no hubo modo de convencerla que aquello era una jugarreta de la vecina, para alejarla de su casa y así poder aspirar ella a ocupar un lugar en la misma.
Al día siguiente, aproximadamente a las 12 del día, la vecina corrió por los patios llevando consigo un jarrito de garbanzos cocidos, diciendo lo mismo de siempre, que le habían sobrado del almuerzo y le daba lástima botarlos. El gallego tomó el jarrito en sus manos y tirándolo al patio dijo en alta voz: no sé hasta cuándo esta mujer va a estar molestándome, ¿no te das cuenta que no quiero que vengas a mi casa? Yo no miro mujeres de tu clase, no insistas más que no vas a lograr nada de mí, yo no te voy a llevar a la cama, eres muy hedionda para eso. La vecina salió a pasos agigantados a refugiarse en su casa, dejando el jarrito tirado en el patio del gallego sin la más mínima objeción. Esa misma tarde, el gallego le hizo saber a todo el vecindario lo que había hecho a la vecina, y le contaba a todos lo que ella le había dicho a Lalita, y uno tras otro, todos sin distinción, le decían que era lo único bueno que tenía que hacer porque ella debía tener el SIDA. Todos, sin distinción, le hablaban del regocijo de haber hecho lo correcto, porque sencillamente, el hombre que mete a este tipo de mujeres en su casa termina arruinado, pues entran en la casa de un hombre que vive solo, pesando 60 kilos, y salen pesando 70 u 80, por la cantidad de cosas que se roban llevándose todo debajo de las ropas. No hubo un solo vecino que no demostrara su alegría ante lo que había hecho. Echar a esa mujer de su casa era lo único correcto. El señor de la escopeta le decía una y otra vez, que cuando levantara la cerca de su casa, la hiciera bien alta para que se asfixiara de calor, y se fuera pronto del barrio. Miguel repetía una y otra vez que ella era más promiscua que Juana Batallón. Si te gustó el vídeo dale like y comparte con tus familiares y amigos y no te olvides de activar la campanita de notificaciones, para que cada vez que suba un nuevo vídeo seas de los primeros en recibirlo, para que así puedas saber de primera mano, qué fue lo que le sucedió al gilipollas de la escopeta.